¿Alguna vez te has preguntado cuál es el verdadero precio del silencio? No el silencio que trae paz y serenidad, sino aquel que oculta heridas profundas, disfraza verdades dolorosas y, poco a poco, destruye los cimientos de una familia entera. Hoy exploraremos una historia que va mucho más allá de los relatos sagrados. Es una historia que revela cómo incluso un hombre considerado, según el corazón de Dios, falló de manera devastadora como padre. Imagina a una joven princesa, llena de virtud, pureza e inocencia, recorriendo los majestuosos pasillos del palacio real. Sus pasos resuenan suavemente, una melodía casi imperceptible que refleja su carácter tranquilo y noble. Camina hacia la habitación de su medio hermano, llevando consigo solo bondad y la intención de hacer el bien. Pero lo que no sabe es que está a punto de enfrentarse a un horror que cambiará su vida para siempre. Su reino prosperó en riqueza, en poder, y su nombre llegó a ser sinónimo de sabiduría y justicia entre las naciones. Sin embargo, dentro de los muros de su palacio se desarrollaba una dinámica familiar compleja. Con varias esposas y concubinas, David tenía una familia extensa, llena de hijos e hijas de diferentes madres. Aunque esta práctica era común entre los monarcas de su época, también sembraba las semillas de la rivalidad, los celos y las tensiones inevitables. Este es el hogar de David, el mayor rey que Israel haya conocido. Un hombre que no solo derrotó gigantes y conquistó reinos, sino que también compuso salmos que incluso hoy tocan los corazones más endurecidos. Pero esta historia no es sobre sus victorias ni sobre su gloria. Es una historia sobre su derrota más grande como padre. David construyó un imperio impresionante que se destacó por sus avances militares y la expansión de las fronteras de Israel como nunca antes. Esta historia no solo destaca los acontecimientos dramáticos que marcaron la vida de Tamar, sino que también nos ofrece lecciones atemporales sobre el liderazgo en el seno de la familia. Cuando analizamos los eventos que llevaron a la tragedia de Tamar, encontramos patrones de comportamiento y señales de advertencia que, tristemente, siguen presentes en las familias modernas. Entre los hijos de David estaba Amnón, el primogénito, y por lo tanto el heredero legítimo al trono. También estaban Absalón, célebre por su incomparable belleza y carisma, y su hermana Tamar, una princesa cuyo destino estaba a punto de ser alterado de manera irreversible por una serie de eventos que su propio padre pudo haber prevenido. Un horror que no solo la marcará a ella, sino que expondrá las debilidades y los silencios de aquellos que debieron protegerla. Lo más impactante de esta tragedia es el silencio ensordecedor de quienes tenían el deber de actuar. Para comprender la magnitud de esta tragedia familiar, debemos trasladarnos a Jerusalén, aproximadamente 1000 años antes de Cristo. En el punto más alto de la ciudad, dominando el paisaje con su majestuosidad, se alza el imponente palacio real. ¿Cómo puede un líder, tan sabio y perspicaz en asuntos de Estado, ser tan ciego ante los problemas y dinámicas peligrosas en su propio hogar? ¿Cómo puede un padre, reconocido por su sensibilidad al componer salmos, permanecer en silencio frente al sufrimiento de su propia hija? Y lo más importante, ¿qué podemos aprender de estos errores para proteger a nuestras familias hoy? Antes de que estallara esta desgracia, la rutina en el palacio aparentaba normalidad. David dividía su tiempo entre las responsabilidades del reino y la crianza de su extensa familia. Las Escrituras nos muestran a un hombre que prácticamente había conquistado todo lo que deseaba. Su reino se extendía desde Dan hasta Beerseba, 2 Samuel 3:10, una expresión que abarcaba todo el territorio de Israel. Cada uno cargaba no solo con el peso de ser hijo del rey, sino también con las expectativas, ambiciones y rivalidades alimentadas por sus respectivas madres. El relato de 2 Samuel 13:1 nos introduce en este contexto, mencionando que Absalón tenía una hermana llamada Tamar, quien era hermosa, y que Amnón, otro de los hijos de David, se enamoró de ella. Esta relación desencadenaría la tragedia que cambiaría para siempre la vida en el palacio. Esta es una historia de poder, traición y consecuencias que trasciende los siglos y nos invita a reflexionar sobre nuestra propia vida. Pero sobre todo, esta es una advertencia sobre cómo el silencio de quienes tienen el deber de proteger puede convertirse en un arma aún más devastadora que cualquier acto de violencia. Tal como se registra en 2 Samuel 3,
el ascenso de David al trono no solo estuvo marcado por sus conquistas militares, sino también por la expansión de su familia. Sin embargo, detrás de esta fachada de prosperidad y poder, comenzaban a surgir señales sutiles de problemas. El primer indicio estaba en la estructura familiar misma. Con tantos hijos de diferentes madres, las rivalidades y los celos eran inevitables. Cada príncipe tenía su propio círculo de seguidores, su propia base de apoyo y, naturalmente, sus propias ambiciones. Amnón, como primogénito, ocupaba una posición privilegiada. En Hebrón, David tuvo 6 hijos con diferentes mujeres: Amnón con Ahinoam, Kileab con Abigail, Absalón con Maacá, Adonías con Hagit, Cefatías con Abital e Itream con Egla. Más tarde, en Jerusalén, su familia siguió creciendo. La atmósfera del palacio real reflejaba esta complejidad familiar. Imagina enormes salones de piedra, con techos altos y adornos majestuosos, donde hermanos y medio hermanos crecían juntos. Ahora es momento de desentrañar no solo los eventos que llevaron a la destrucción de la paz en la familia de David, sino también de identificar 3 señales cruciales que todo padre y madre deben conocer para evitar tragedias similares. Porque, aunque los tiempos han cambiado, las dinámicas familiares que pueden conducir al desastre siguen siendo alarmantemente parecidas. Las Escrituras destacan que tenía acceso especial al palacio y disfrutaba de una considerable influencia. Por otro lado, Absalón ya demostraba las características que más tarde lo llevarían a la rebelión: carisma, ambición y un fuerte sentido de justicia personal. Tamar, mientras tanto, vivía protegida, como era costumbre para las vírgenes de la casa real, en un entorno donde se valoraba su pureza y su estatus. En esta historia, un personaje crucial mencionado en 2 Samuel 13:3 es Jonadab, sobrino de David y amigo cercano de Amnón. Jonadab es descrito como un hombre muy astuto, y su papel sería fundamental para transformar una situación ya tensa en una tragedia irreversible. Su presencia en la corte y su cercanía con Amnón demuestran cómo personas malintencionadas pueden aprovecharse de estructuras familiares vulnerables. Lo más trágico de esta situación es que todos los elementos que conducían al desastre eran visibles. Desde las tensiones familiares hasta las manipulaciones externas, todo indicaba que la armonía del palacio estaba al borde del colapso. Tamar, aislada en su papel de princesa, representaba la inocencia en medio de una red de intrigas y ambiciones. Sin embargo, nadie actuó a tiempo para evitar lo que estaba por suceder. Esta combinación de rivalidades internas, ambiciones personales y la influencia de consejeros insidiosos fue el preludio de una tragedia que dejó una huella imborrable en la familia de David. La división de los hijos en sus propios grupos, la falta de supervisión paterna cercana y la influencia de consejeros cuestionables crearon un ambiente propicio para el desastre. El mismo hombre que tenía la sabiduría para resolver los problemas más complejos del reino parecía incapaz de ver las dinámicas peligrosas que se desarrollaban bajo su propio techo. Las Escrituras nos enseñan en Deuteronomio 6:6-7 que los padres deben instruir diligentemente a sus hijos. Hablarás de estas palabras cuando estés en tu casa, cuando vayas por el camino, cuando te acuestes y cuando te levantes. Como se menciona en Proverbios 22:3, el prudente ve el peligro y lo evita, pero el inexperto sigue adelante y sufre las consecuencias. David, ocupado con los asuntos del reino y tal vez confiado en la aparente armonía de su hogar, no logró percatarse de cómo las relaciones entre sus hijos comenzaban a desmoronarse. Aprovechándose de las costumbres de la época, en las que las mujeres de la familia atendían a los enfermos, Jonadab creó una trampa perfecta. Sabía que ni David ni Tamar sospecharían de una solicitud aparentemente inocente de un hermano enfermo. La ejecución del plan reveló cuán corrupto se había vuelto Amnón. No dudó en mentir a su padre, manipular las tradiciones familiares y utilizar la confianza de su hermana como un arma. Sin embargo, en medio de las demandas del reino y la complejidad de su familia, David perdió de vista esta responsabilidad fundamental. El escenario estaba preparado para una tragedia que no solo destruiría la vida de una joven inocente, sino que también desencadenaría una serie de eventos que sacudirían todo el reino.
Y todo comenzó con algo aparentemente simple, una mirada lujuriosa y un consejo malintencionado. Aquí podemos ver cómo las personas manipuladoras pueden convertir situaciones complejas en tragedias irreversibles. En lugar de aconsejar a Amnón que abandonara sus pensamientos impuros, Jonadab ideó un plan diabólico. Le sugirió: acuéstate y finge estar enfermo. Cuando tu padre venga a verte, dile, por favor, que mi hermana Tamar venga y me dé de comer. Según Samuel 13:5. El plan era tan simple como cruel. La narrativa toma un giro oscuro cuando las escrituras revelan en 2 Samuel 13:2 que Amnón, hijo primogénito de David, llegó a obsesionarse tanto con su hermana Tamar que se enfermó. Esto no era amor fraternal, sino una obsesión enfermiza que lo consumía día a día. Amnón, como primogénito, estaba acostumbrado a obtener todo lo que deseaba. Sin embargo, esta vez, el objeto de su deseo era inalcanzable, su propia media hermana. La situación empeoró cuando Jonadab entró en escena. Tamar, completamente ajena a las intenciones de su medio hermano, obedeció la orden de su padre, quien, sin saberlo, había permitido que se desarrollara un escenario lleno de maldad. Este episodio nos muestra cómo las dinámicas familiares fracturadas y la falta de supervisión pueden abrir puertas a tragedias devastadoras. Amnón, manipulador y decidido a cumplir sus oscuros deseos, utilizó la confianza de su padre, la bondad de su hermana y la inocencia de las costumbres familiares para ejecutar su plan. Las escrituras nos relatan en 2 Samuel 13:6 cómo fingió estar enfermo. Amnón se acostó y fingió estar enfermo. Cuando el rey fue a verlo, Amnón le dijo: por favor, que mi hermana Tamar venga y prepare 2 tortas delante de mí, para que yo las coma de su mano. Descrito en 2 Samuel 13:3 como un hombre astuto, Jonadab era sobrino de David y amigo cercano de Amnón. Viendo el deterioro físico y emocional de su amigo, le preguntó: ¿por qué tú, siendo hijo del rey, estás así de decaído mañana tras mañana? ¿No me lo contarás? Esta pregunta, aparentemente inocente, abrió la puerta a uno de los planes más perversos registrados en las Escrituras. Esta petición aparentemente inocente no despertó sospechas en David, quien no vio malicia en el deseo de un hermano enfermo de ser atendido por su hermana. Este es uno de los momentos más dolorosos de la narrativa porque refleja cómo la confianza y la inocencia de un padre pueden, sin saberlo, poner a sus hijos en peligro. La sabiduría del libro de Proverbios 27:12 advierte: el prudente ve el peligro y lo evita, pero el necio sigue adelante y sufre las consecuencias. El plan de Amnón no solo buscaba satisfacer un deseo prohibido, sino que representaba una muestra de poder, de control y una distorsión absoluta de los lazos familiares. Como primogénito, estaba acostumbrado a recibir lo que quería. Usó su posición, la confianza de su padre y la bondad natural de su hermana para diseñar una situación en la que pudiera llevar a cabo sus oscuros propósitos. La narrativa continúa con uno de los momentos más desgarradores de las Escrituras, pero él no quiso escucharla y, siendo más fuerte que ella, la forzó y se acostó con ella. 2 Samuel 13:14. Este acto de violencia no solo marcó la vida de Tamar para siempre, sino que también dejó una sombra imborrable sobre toda la casa de David. Después del ataque, las Escrituras revelan un giro sorprendente en el comportamiento de Amnón. Tamar, obediente e inocente, acudió a los aposentos de su hermano con la intención de cuidarlo, sin imaginar el horror que estaba a punto de suceder. La narrativa toma un giro más sombrío cuando las Escrituras relatan lo que ocurrió al llegar Tamar. Con dedicación fraternal preparó la comida para Amnón, mostrando toda la devoción y cuidado que una hermana podía ofrecer. Pero en el momento en que se acercó para servirle, la máscara de Amnón cayó. Sin embargo, en este caso, todas las señales de advertencia fueron ignoradas. La obsesión enfermiza de Amnón, el consejo sospechoso de Jonadab y la extraña solicitud de cuidados específicos. Cada detalle apuntaba a un desenlace terrible, pero el rey, confiando en la bondad aparente de sus hijos, permitió que el plan siguiera su curso. No cometas esta infamia. 2 Samuel 13:12. Tamar intentó razonar con él, apelando a la moral, a la ley y a cualquier vestigio de decencia que pudiera quedar en el corazón de Amnón. Incluso llegó a sugerir que hablara con el rey, en un desesperado intento de ganar tiempo o encontrar una salida.
Sin embargo, consumido por su obsesión y cegado por sus impulsos, Amnón no la escuchó, como relata 2 Samuel 13:11. Cuando ella se acercó para darle de comer, él la agarró y le dijo: «Ven, acuéstate conmigo, hermana mía». En ese instante, Tamar entendió la trampa en la que había caído. Su respuesta inmediata no solo reveló su carácter, sino también su profundo conocimiento de la ley y su inteligencia al enfrentarse a una situación extremadamente peligrosa. «No, hermano mío», suplicó, «no me fuerces. Esto no se hace en Israel». En este silencio no había resignación, sino una paciencia fría y meticulosa que preparaba el terreno para su venganza. Absalón, lleno de odio y decidido a vengar a su hermana Tamar, planeó su venganza con una paciencia calculadora, esperando el momento perfecto. Las escrituras destacan que 2 años después, finalmente puso su plan en marcha. 2 Samuel 13:23. Su estrategia fue tan astuta como lo había sido la de Amnón, pero con un propósito completamente diferente: justicia personal. Cuando quienes tienen autoridad y responsabilidad eligen no actuar frente a la injusticia, especialmente dentro de sus propias familias, las consecuencias son devastadoras y de largo alcance. Tamar, quien alguna vez tuvo una vida llena de promesas y posibilidades, quedó reducida a una existencia de aislamiento y trauma. Tamar se quedó desolada en casa de su hermano Absalón. 2 Samuel 13:20. El palacio, que debería haber sido su refugio, se convirtió en el escenario de su pesadilla. Su supuesto amor por Tamar se transformó en un odio intenso e implacable. Entonces Amnón la aborreció con un odio tan grande que el odio con que la aborreció fue mayor que el amor con que la había amado. 2 Samuel 13:15. En un último acto de crueldad, Amnón la echó de su presencia, añadiendo la humillación pública a la violencia ya cometida. Tamar, devastada, tomó cenizas y las puso sobre su cabeza. Y aquí llegamos al punto crucial de esta historia: el silencio de David. Cuando la noticia llegó a sus oídos, las escrituras nos dicen que el rey se enfureció, 2 Samuel 13:21. Sin embargo, lo que siguió es aún más revelador: silencio. No hubo justicia, no hubo acción, y no hubo protección para su hija violada. Algunos estudiosos sugieren que David pudo haberse sentido paralizado por la culpa de su propio pasado, recordando su pecado con Betsabé. Rasgó su túnica de colores, símbolo de su pureza, y salió llorando desconsoladamente. 2 Samuel 13:19. Estos gestos, culturalmente significativos, eran señales públicas de duelo y tragedia. En la época, Tamar había perdido no solo su inocencia, sino también su posición como princesa y su futuro prometedor. Este momento no solo marcó un antes y un después en su vida, sino que dejó al descubierto las fracturas en la familia de David. Las escrituras nos relatan en 2 Samuel 13:22 que Absalón nunca dijo palabra alguna a Amnón, ni buena ni mala, pero lo aborrecía porque había deshonrado a su hermana Tamar. Este silencio, a diferencia del pasivo silencio de David, fue calculado. Era el silencio que precede a la tormenta. Durante 2 largos años, Absalón alimentó su odio, nutriéndolo día tras día. Y el padre, que debía ser su protector, se volvió cómplice a través de su silencio. Este silencio no solo negó la justicia para Tamar, sino que también sembró las semillas de una tragedia aún mayor, como dice Eclesiastés 8:11. Cuando no se ejecuta rápidamente la sentencia contra un delito, el corazón del pueblo se llena de ideas para hacer el mal. En la familia de David, este silencio tuvo un precio, y ese precio se cobraría con intereses. Organizó un festival de esquila de ovejas, una celebración tradicionalmente acompañada de grandes banquetes y reuniones familiares, como se menciona en 2 Samuel 13:24. Invitó a todos los hijos del rey, incluido el propio David, aunque sabía que el rey probablemente no asistiría. Otros argumentan que estaba dividido entre su papel como rey y su responsabilidad como padre, pero, independientemente de las razones, el resultado fue devastador. Una hija destruida, un criminal sin castigo y semillas de venganza plantadas en el corazón de Absalón, el hermano de Tamar. El silencio de David resuena a través de los siglos como una advertencia para todos los padres. Cuando David mostró dudas sobre permitir que Amnón asistiera al banquete, Absalón insistió específicamente
en la presencia de su hermano mayor. Si no puede venir mi señor el rey, al menos que venga mi hermano Amnón con nosotros. 2 Samuel 13:26. La solicitud, aparentemente inocente, estaba cargada de un propósito mortal. Durante el banquete, cuando Amnón estaba alegre por el vino, 2 Samuel 13:28, Absalón dio la señal a sus siervos. La noticia que inicialmente llegó a los oídos de David fue aún más devastadora que la realidad. Absalón ha matado a todos los hijos del rey, no ha quedado ninguno. 2 Samuel 13:30. Este momento refleja cómo las malas noticias viajan rápido, pero no siempre con precisión. Esta secuencia de eventos nos muestra cómo la violencia engendra más violencia y cómo el silencio frente a la injusticia puede desencadenar consecuencias aún más devastadoras. La falta de acción en el pasado de David abrió la puerta a un ciclo interminable de tragedias, como se menciona en Gálatas 6:7. No se engañen, de Dios nadie se burla, cada uno cosecha lo que siembra. El precio del silencio inicial de David, tras la violación de Tamar, ahora se multiplicaba. Durante este tiempo, como leemos en 2 Samuel 13:39, el rey David ansiaba ver a Absalón, pues ya estaba consolado por la muerte de Amnón. El corazón de un padre, incluso ante la tragedia y el fratricidio, seguía anhelando a su hijo, mostrando cómo el amor paternal puede persistir incluso frente a las mayores traiciones. Su orden fue clara y directa. Cuando Amnón esté alegre por el vino y yo les diga mátenlo, entonces lo matarán. El momento de la venganza había llegado. La ejecución fue rápida y brutal. Los otros hijos del rey, aterrorizados por sus propias vidas, montaron en sus mulas y huyeron precipitadamente. 2 Samuel 13:29. Este acto de violencia fue un punto de no retorno, sembrando el caos en la casa de David. Las escrituras nos dicen que el rey se levantó, rasgó sus vestiduras y se echó en tierra. 2 Samuel 13:31. Este acto de luto no solo muestra su dolor, sino también una profunda reflexión sobre los errores que lo llevaron a este punto. Sin embargo, el ciclo de violencia y silencio estaba lejos de terminar. Absalón huyó a Jesús, donde permaneció durante 3 años. 2 Samuel 13:38. Jonadab, el mismo hombre que había aconsejado a Amnón en su perverso plan, reaparece para tranquilizar al rey. No piense mi señor el rey que han matado a todos los príncipes, solo Amnón ha muerto. 2 Samuel 13:32. La reacción de David ante la muerte de Amnón muestra a un padre desgarrado entre el amor por sus hijos y las consecuencias de su propio silencio anterior. En Proverbios 21:15 leemos: cuando se hace justicia se alegra el justo, pero se aterran los malhechores. David falló tanto en su rol de padre como en su papel de autoridad establecida, permitiendo que el mal quedara sin castigo y que las heridas de su familia se profundizaran. El tercer error, quizás el más devastador, fue permitir que su pasado comprometiera su presente. Esta historia, más allá de su contexto histórico, sigue siendo un llamado a reflexionar sobre las consecuencias del silencio, la falta de justicia y el impacto de nuestras decisiones en las generaciones futuras. Un hijo asesinado, otro en el exilio y una familia real en ruinas. Sin embargo, las consecuencias de esta tragedia familiar no terminaron ahí. Continuaron desarrollándose, afectando profundamente no solo a la casa de David, sino también a la historia de Israel. Para comprender completamente el impacto de esta tragedia, es esencial analizar los errores fundamentales que David cometió como líder y padre. Este mismo hombre, que demostró un coraje extraordinario frente a Goliat y una sabiduría excepcional al gobernar Israel, falló en los momentos críticos cuando su familia más lo necesitaba. El primer error fundamental de David fue la falta de vigilancia. Como líder experimentado, debería haber reconocido las señales de advertencia en su propio hogar. En 1 Samuel 16:7, aprendemos que el Señor no mira lo que mira el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero el Señor mira el corazón. Irónicamente, David, un hombre elegido por su capacidad para ver más allá de las apariencias, no logró percibir las intenciones oscuras que se gestaban en su propia casa. Una hija destruida, un hijo asesinado y otro convertido en un fugitivo eran solo el comienzo de las repercusiones de un error
que continuaría afectando a su linaje y a la estabilidad del reino. El legado de David, aunque marcado por sus triunfos como líder, quedó irremediablemente empañado por las cicatrices de sus errores como padre. Este fallo en la percepción fue el inicio de una cadena de tragedias que pudieron haberse evitado. El segundo error fue la parálisis frente a la crisis. Cuando se cometió el mal contra Tamar, las Escrituras nos dicen que David se enfureció, pero no actuó. 2 Samuel 13:21. Esta inacción es particularmente significativa cuando consideramos que, como rey, tenía todo el poder necesario para administrar justicia. Algunos estudiosos sugieren que David pudo haberse sentido descalificado para castigar a Amnón debido a su propio pecado con Betsabé. En 2 Samuel 12:10-11, el profeta Natán profetizó que la espada nunca se apartará de tu casa como consecuencia de sus acciones. Sin embargo, esta profecía no era una excusa para la inacción, sino una advertencia que debería haberlo hecho más vigilante como líder familiar. ¿Qué podemos aprender de esta antigua tragedia familiar que sigue siendo tan resonante hoy en día? Las lecciones son profundas y urgentes para las familias modernas, sin importar la posición social o el contexto cultural. La primera lección crucial es la importancia de la vigilancia activa, como se nos advierte en 1 Pedro 5:8. Sean sobrios y estén alerta. Estos errores de liderazgo no son solo lecciones históricas, sino advertencias relevantes para cualquiera en posiciones de autoridad, especialmente dentro de la familia. Cuando quienes deben proteger y guiar eligen el camino del silencio y la pasividad, las consecuencias pueden resonar durante generaciones. Cuando Tamar fue atacada, no había un espacio donde pudiera expresar plenamente su dolor o encontrar el apoyo que necesitaba. Este silencio no solo perpetuó su sufrimiento, sino que también dejó a otros miembros de la familia, como Absalón, atrapados en un ciclo de ira y resentimiento. Tamar, devastada por el ataque que sufrió, no encontró en su padre un refugio seguro donde buscar justicia. El silencio de David ante el crimen de Amnón fue, en efecto, una autorización tácita para que Absalón tomara la justicia en sus propias manos. Esta falta de acción reforzó la idea de que la justicia era algo que podía manipularse o ignorarse, lo que llevó a una escalada de violencia dentro de su familia. Quizás el error más sutil, pero igualmente significativo, fue la incapacidad de David para crear un ambiente de comunicación abierta y segura en su familia. De igual forma, cuando Absalón planeaba su venganza, no hubo un diálogo que pudiera prevenir la violencia que se avecinaba. Como advierte Proverbios 29:15, la vara y la corrección imparten sabiduría, pero el hijo dejado a su voluntad avergüenza a su madre. La ausencia de una disciplina amorosa y consistente creó un ambiente donde los hijos de David seguían sus propios caminos, a menudo destructivos. La falta de corrección y disciplina permitió que las semillas del caos y la rebelión echaran raíces en su familia. Su liderazgo pasivo creó un vacío de autoridad que fue llenado por la violencia y la venganza. Como se menciona en Eclesiastés 8:11, cuando no se ejecuta rápidamente la sentencia contra un delito, el corazón del pueblo se llena de ideas para hacer el mal. En el mundo actual, donde nuestros hijos y jóvenes enfrentan amenazas invisibles a través de redes sociales y relaciones digitales, esta vigilancia se vuelve aún más crucial. No se trata de un control obsesivo, sino de una presencia atenta y un interés genuino en las vidas de nuestros hijos. Su incapacidad para enfrentar este desafío dejó a su familia vulnerable y sin guía moral. Otro patrón preocupante en el liderazgo de David fue su tendencia a evitar los conflictos necesarios. En 1 Reyes 1:6, al referirse a otro de sus hijos, Adonías, las Escrituras dicen que su padre nunca lo había contrariado, diciéndole: ¿por qué haces esto? Este patrón de no confrontar el mal dentro de su hogar tuvo consecuencias devastadoras. Guiar a los hijos por el camino correcto requiere algo fundamental: presencia, involucramiento y un ejemplo constante. Proverbios 22:6 nos instruye: dirige a tus hijos por el camino correcto y cuando sean mayores no lo abandonarán. En términos prácticos, esto significa participar activamente en las vidas de nuestros hijos, demostrando valores a través de acciones, no solo palabras. Como dice Santiago 4:17,
El que sabe hacer lo bueno y no lo hace, comete pecado. Hoy en día, esto implica crear canales abiertos de comunicación dentro de la familia, establecer límites claros y consistentes, actuar con prontitud ante la sospecha de abuso y buscar ayuda profesional cuando sea necesario. La tercera lección trata sobre la importancia de romper los ciclos de violencia. Estas lecciones, derivadas de una tragedia que ocurrió hace milenios, son un recordatorio poderoso de que la dinámica familiar, aunque cambien las circunstancias, sigue siendo un terreno crucial para el liderazgo, la protección y el amor. La historia de David no solo nos muestra los peligros del silencio y la pasividad, sino también la urgencia de ser líderes vigilantes, activos y compasivos dentro de nuestras propias familias. La cuarta lección es sobre la necesidad de un liderazgo activo y presente. Proverbios 22:6 nos instruye: dirige a tus hijos por el camino correcto, y cuando sean mayores, no lo abandonarán. Esto significa ser un guía constante en la vida de los hijos, asegurándose de que tengan un sentido claro de lo que está bien y lo que está mal. Implica también ser un modelo de comportamiento, mostrando cómo enfrentar los desafíos con integridad y fe. Las señales de advertencia que David ignoró tienen sus equivalentes modernos: cambios repentinos en el comportamiento, aislamiento inusual, relaciones familiares tensas o inapropiadas, y la influencia de consejeros o amistades cuestionables. La segunda lección fundamental es la necesidad de actuar de inmediato frente a situaciones de abuso. El silencio de David, después de la violencia sufrida por Tamar, nos enseña que la inacción frente al mal es, en sí misma, una forma de complicidad. La tragedia de la familia de David se desarrolló en una espiral escalofriante, del deseo inapropiado a la violencia sexual, del silencio a la venganza mortal. En Gálatas 6:7-8 se nos recuerda que lo que uno siembra, eso cosecha. Para las familias modernas, esto implica identificar y abordar patrones tóxicos de relación, buscar resoluciones pacíficas a los conflictos, promover el perdón sin descuidar la justicia y crear entornos seguros para la expresión emocional. Esto incluye conocer los amigos y círculos sociales de tus hijos, establecer reglas claras sobre el uso de Internet y redes sociales, crear contraseñas de seguridad para situaciones peligrosas y mantener los contactos de emergencia siempre actualizados. Este tipo de preparación no solo protege, sino que también da tranquilidad a toda la familia. Tercero, busca apoyo profesional preventivo. Estas lecciones no son meras sugerencias, sino principios de vida o muerte para la salud familiar. Como vimos en la historia de Tamar, el precio del silencio y la omisión puede ser devastador, y sus consecuencias pueden resonar a lo largo de generaciones. Entonces, ¿cómo podemos convertir estas lecciones en acciones concretas para proteger y fortalecer a nuestras familias? Aquí hay pasos prácticos e inmediatos que se pueden implementar. El silencio que destruyó a esta familia real sigue siendo una amenaza real para los hogares contemporáneos. Pero, a diferencia de Tamar, no tenemos que cargar nuestras cenizas en soledad. A diferencia de David, no debemos permitir que nuestro pasado paralice nuestras acciones presentes. Y a diferencia de Amnón y Absalón, no tenemos que dejar que los impulsos destructivos determinen el destino de nuestras familias. Así como consultamos a médicos para chequeos regulares, contar con un consejero o terapeuta familiar puede ayudar a identificar y abordar problemas antes de que se conviertan en crisis. La prevención siempre es mejor que la intervención tardía. Cuarto, fortalece los lazos familiares a través de actividades compartidas. Esto incluye comidas familiares regulares, momentos de oración o reflexión juntos, celebraciones de logros familiares y actividades recreativas que unan a todos. Primero, establece momentos regulares de diálogo familiar. No esperes a que surjan problemas para crear espacios de comunicación, como se instruye en Deuteronomio 6:7. Habla de estas palabras cuando estés en tu casa, cuando vayas por el camino, cuando te acuestes y cuando te levantes. Crear una rutina de conversación abierta puede prevenir malentendidos y resolver conflictos antes de que se intensifiquen. Segundo, desarrolla un plan de seguridad familiar. También implica crear momentos regulares de conexión familiar, estar disponibles en tiempos de crisis
y construir una relación basada en la confianza y el apoyo mutuo. Finalmente, aprendemos sobre la importancia de romper el silencio. El miedo, la vergüenza o el deseo de mantener las apariencias nunca deben ser más fuertes que la necesidad de proteger a los más vulnerables. Como dice Efesios 5:11, no tengan nada que ver con las obras infructuosas de las tinieblas, más bien denúncienlas. Para las familias de hoy, esto significa crear un entorno donde se puedan expresar verdades difíciles, establecer redes de apoyo y protección, y no temer buscar ayuda externa cuando sea necesario. Priorizar la seguridad y el bienestar de los vulnerables sobre cualquier apariencia o reputación es un principio innegociable. Estos momentos refuerzan el sentido de pertenencia y amor mutuo. Por último, recuerda que no existe una familia perfecta, pero sí familias vigilantes y preparadas. Como se menciona en Proverbios 24:3-4, con sabiduría se edifica una casa, con prudencia se afianza, con conocimiento se llenan sus cuartos de tesoros extraordinarios y hermosos. La historia de Tamar, Amnón y David no es solo un relato histórico, es un espejo que refleja los desafíos que muchas familias enfrentan hoy. Como está escrito en Isaías 61:3, para conceder a los que lloran en Sión una corona de belleza en lugar de cenizas, óleo de alegría en lugar de luto y un manto de alabanza en lugar de un espíritu abatido. Esta promesa de restauración está disponible para todas las familias que elijan romper el ciclo de silencio y omisión. La elección está frente a nosotros. Podemos ser como David, quien permaneció en silencio ante el mal, o podemos ser agentes de cambio y protección en nuestras familias. El precio del silencio es demasiado alto para ignorarlo. Es hora de hablar, actuar y proteger, porque, a veces, romper el silencio es el primer paso para restaurar la paz.